Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, Rey del universo, dueño de todo, nos acercamos a ti confiando en la promesa que está escrita en tu santa palabra, la Biblia, que enviarías a tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que nos guiara a toda la verdad. Estamos necesitados de tu Santo Espíritu. Envíalo, oh Dios, para que al leer tu santa palabra entendamos, y no solo con un asentimiento intelectual, sino que esa palabra llegue a nuestras almas y por el poder de tu Espíritu nuestras vidas sean transformadas. Mira, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces el corazón de cada uno. Quien hoy viene triste, con angustias, con penas que solo tú conoces, sean físicas o del alma. Quien está en ansiedad y en angustia o tribulación, problemas de diferentes tipos. Tú conoces nuestras debilidades y nuestros pecados. Mira, Señor, con misericordia, como hoy clamamos a ti, y respóndenos, porque hacemos esta oración nunca confiados en nosotros mismos, sino únicamente en la obra de Jesucristo, tu Hijo. A Él la honra y la gloria por siempre. Amén. Pueden tomar asiento. Los invito a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Desde que se iniciaron cultos aquí, hemos ido versículo a versículo por el Evangelio de Marcos desde el capítulo 1 y vamos ya avanzando al capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando nosotros escuchamos estas palabras de Cristo, puede que nosotros tengamos la tendencia que también tuvieron los discípulos de Cristo, que en el versículo 4 de este capítulo le dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La gente está más interesada en eso. Y si yo hoy hubiera anunciado que vamos a hablar de los tiempos del fin y de las señales, y de que pronto algún interés se genera en las personas, lamentablemente un interés que a veces es temporal, pero ese parece ser el interés primario, cuando Cristo Jesús les dice que va a venir una gran destrucción y ellos quieren saber cuándo. ¿Y por qué será que estamos interesados en saber cuándo? Tristemente ha sucedido una y otra vez que cuando vienen situaciones que parecen avisar que hay el fin, sea el fin personal, una amenaza de muerte por enfermedad, por algo, o sea, el fin de las cosas, la gente tiene un cierto fervor que le dura unas cuantas semanas. Esa es la triste realidad. Y después de que pasa el susto, como dicen, todo vuelve a la normalidad, la gente sigue su propio camino. No hagamos nosotros eso. Jesucristo nos está diciendo algo y tiene un valor mucho más allá que una simple especulación de cuándo se acaba el mundo. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Esta es la impresión que causa una edificación bella y majestuosa. Sabemos por las Sagradas Escrituras que Salomón, el hijo del rey David, había construido un templo magnífico para la adoración del Dios verdadero, Jehová.
Sabemos también que pasado el tiempo por la infidelidad de aquel pueblo, vino la invasión. Vinieron los caldeos, los babilonios, y destruyeron absolutamente todo. Quemaron el templo. Y aquel pueblo estuvo esclavizado en Babilonia por 70 años. Y luego, por la gracia de Dios, regresan a Jerusalén y edifican otra vez el templo. Pero aquel templo no fue ni la mitad de bello de lo que fue el primer templo. Aunque había una promesa profética de que la gloria postrera de esta casa será mejor que la primera, lo cual ellos no entendieron bien que era algo espiritual. Sea como sea, el templo volvió otra vez a ruinas y Herodes, llamado Herodes el Grande, hizo una edificación de templo, que eran varios edificios, era como un complejo en aquel monte del templo, tan majestuoso que si ustedes alguna vez leen un libro de historia de Josefo, que él escribió un libro llamado Guerras de los Judíos, y él fue contemporáneo a estas épocas, es un escritor antiguo, y él habla de este templo como la cosa más impresionante. Dice que había placas de oro en las paredes, que cuando el sol daba no se podía ver, era como ver al sol casi, del reflejo que había. Y todo lo demás estaba encalado de un blanco purísimo, tanto que cuando la gente de lejos veía aquel templo, era como ver algo, decía, según la descripción del mismo Josefo, como algo bañado en nieve. Así era muy impresionante. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque necesitamos también comprender por qué estaban tan impresionados ellos. Por una edificación muy bella y muy majestuosa. Y es cierto, lo que es bello y majestuoso nos causa impresión. ¿Qué nos impresiona? Por ejemplo, ¿qué les impresiona a ustedes en la vida? Hay ciertas casas que son impresionantes, ¿sí? Hay gente que lo que le da es por los carros y andan viendo los carros deportivos o último modelo o lo que sea y les impresiona. Los edificios. Por más que nosotros, por ejemplo, aquí que no tenemos muchos grandes edificios y preferimos vivir en donde haya más bosque y así, sea como sea, ir a una de esas ciudades donde esos edificios son tan altos, impresiona. Uno llega y uno dice, ¿cómo hicieron esto? Muy, muy altas edificaciones en las ciudades grandes. A mí en particular me impresiona lo de los trenes subterráneos. Por ejemplo, eso que hay en Nueva York. Yo digo, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo es posible que en una ciudad tan grande haya trenes que por debajo de la tierra lo llevan a uno a todas esas partes? Hay cosas que nos impresionan que el ser humano ha hecho. E incluso, me imagino que saben que hay un tren que une Inglaterra y Francia y pasa por debajo del mar. Y uno dice, ¿y cómo hicieron semejante cosa? Nos impresionan cosas que el hombre ha hecho. Y aún más puede impresionarnos la bella creación de Dios. Es que es impresionante. Nosotros pecamos al no ponerle suficiente atención a la maravilla que Dios creó. Belleza hay por todas partes, diseño hasta en las cosas más pequeñas, hasta en una mariposa y en una lagartija hay diseño. Dios hizo cosas maravillosas, son dignas de que nos admiremos. Pero el argumento del Señor, cuando este discípulo le dice, mira qué piedras y qué edificios, parece un poco desalentador, porque él dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto se dice con verdad de cualquier cosa que nosotros estemos apreciando en esta vida. Lo que sea. Piense en eso que le llama a usted tanto la atención y que usted tiene como tan importante. Eso se va a acabar. Eso tiene un fin. ¿Y por qué es necesario que se nos diga? Porque vivimos pensando que esto es todo lo que hay y tenemos una visión muy pequeña de la eternidad, la cual pronto empezará. Estamos
Cada día nos estamos acercando hacia el día de la eternidad. Cuando nosotros nos levantamos y abrimos los ojos en la mañana y decimos, gracias Señor, nos has dado un día más. Recuerde también que es un día menos. Pero queremos vivir como si esto es la eternidad, dándole demasiada importancia a ello. Yo no creo que el Señor Jesucristo esté diciéndole a esa persona que eso no valga nada. Son edificaciones impresionantes, bellas, y debemos reconocerlo. El gran problema es que le demos tanta importancia a lo que es temporal y pasajero. Pensemos esto. ¿Por qué Dios derribará lo que el hombre ha creado? ¿Por qué es? ¿Por qué es que el Señor lo hace? Porque Él lo anuncia. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La Sagrada Escritura nos muestra desde Génesis lo que hay en el corazón del hombre cuando quiere hacer construcciones de este tipo. En Génesis 11:4, habiéndoles Dios dicho, esto es después del diluvio, que les había mandado Dios a los descendientes de Noé que se habían multiplicado y les había dicho, tienen que llenar la tierra, ir y fructificar. Pero dice la Sagrada Escritura que ellos dijeron, Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pero presten por favor atención a esta razón que ellos dan. Dice, quieren hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué quieren hacer eso? Y hagámonos un nombre. En muchas de las empresas del ser humano, en la mayoría de ellas, lamentablemente, lo que priva es el hombre mismo y busca la gloria personal y busca la exaltación de él mismo y no de su creador. Esa es la gran diferencia de aprender a vivir para la gloria de Dios. Cuando se entiende, podemos decir como el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Debemos pensar en esto. Si el apóstol Pablo dice que una acción o actividad tan cotidiana y sencilla como es comernos el bocadito y beber, y hay que hacerlo para la gloria de Dios, todo lo demás debe ser para la gloria de Dios. Por eso consideramos muy útil la primera pregunta del catecismo que dice, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y la respuesta es, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y ese es el gran problema. Si hacemos las cosas basadas en nosotros y buscando nuestro propio reconocimiento, fama, satisfacción, no lo hacemos para la gloria de Dios y tampoco disfrutaremos de Dios mismo. ¿Por qué Dios derriba lo que el hombre ha creado? Porque el hombre quiere hacerse un nombre y quiere tomar un lugar que no le corresponde. Es triste esto de tomar un lugar que no le corresponde porque unos se consideran menos de lo que Dios los hizo y otros se consideran más de lo que Dios los hizo. Pero no se consideran apropiadamente como Dios los hizo. Algunos piensan que somos igual que los animales, no hay ninguna diferencia. Sin recordar que Dios sopló el aliento de vida, tenemos un alma. Y otros creen que pueden vivir y hacer independientemente de Dios, y Dios nos hizo dependientes de Él. Esos constructores, en su gran mayoría, se están también tratando de hacer un nombre. Ahora, como siempre sucede, nosotros decimos, ¿y cuál es la acción, la reacción del ser humano cuando lee esto y nosotros en nuestro pecado? Criticar,
a los de la Torre de Babel, criticar a otros, sin saber que usted también está construyendo algo y lo está haciendo para usted y no para Dios. Y ahí está el gran problema. Ven, entonces podemos leer la Biblia y ver a los de Babel y decir, qué barbaridad, estaban queriendo llegar hasta el cielo y buscándose un nombre, pero usted no se ve ahí. Tiene que verse ahí y decir, ¿qué estoy yo construyendo? Que también Dios va a tener que derribar para que yo aprenda a darle la gloria a Él y aprenda a disfrutar de Dios. Dios nos promete una ciudad nueva y un nombre nuevo. Y quisiera que lo viéramos un momentito, o lo leo yo para ustedes en Isaías 62:2. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Pero eso que nosotros vemos ahí, esa promesa no es como los judíos la percibían, es una promesa espiritual que se cumple según nosotros vemos en Apocalipsis 21:10. Dice así Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. ¿Cuál es la diferencia entre estas edificaciones, entre estas que hemos mencionado? Hay unas que están construidas por el hombre y para el hombre, y hay otra que está construida por Dios para su gloria, de la cual disfrutarán los que son de Cristo. Como les decía, en ese versículo 4 nosotros vemos nuestra curiosidad. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y yo a veces, cuando veo personas muy preocupadas por saber los detalles del fin del mundo y qué va a pasar primero y qué después, y si ya estamos a las puertas o lo que sea, les invito a ver, ¿y si fuera mañana? ¿Y si fuera hoy? ¿Está usted preparado? Porque no quiero que seamos como el resto, que simplemente es una cosa del momento, un sustillo y ya, la vida sigue igual. Hace unos años una hermana mayor, una ancianita, allá en la iglesia de los Lagos, me preguntó, bien preocupada. Ella no era miembro de la iglesia, estaba apenas llegando, doña Lucía, y dice, pastor, me dice mi hija que por favor le pregunte a usted que si es cierto que vienen 3 días de oscuridad, que le dijeron a ella que vienen 3 días de oscuridad. De esas cosas que salen en quién sabe cuál periódico o lo que sea. Y eso es de lo que les estoy diciendo, de un miedo temporal. Por eso yo tuve que responderle, hermana, dígale a su hija que no vienen 3 días de oscuridad, viene una eternidad de tinieblas si está sin Cristo. Así que el mensaje es serio. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va Dios a destruir la obra del hombre arrogante que se levanta contra Él? No sabemos, pero tenemos que estar preparados como si fuera hoy. Y eso sí, tenemos que elaborar y trabajar y esforzarnos como si fuera dentro de 100 años. ¿Ven la actitud? No significa que si es ya, entonces nos cruzamos de brazos y no hacemos nada. No, tenemos que estar preparados como que esto fuera hoy. Nadie sabe, dijo nuestro Señor Jesucristo, ni el día ni la hora. Pero Cristo nos da anuncios. Para algo les dijo ellos, no se ilusionen con todo eso, no se ilusionen. Y así les quiero decir yo a ustedes, mis estimados, ¿en qué se está ilusionando a usted que es temporal y pasajero y se llegará a acabar? Lo que sea, por más bello, por más bonito, se va a acabar. Lamento decirle. Pero lo que quiero es, deje de poner su mirada en esas cosas pasajeras y póngala en aquello que no tiene fin. Póngala en el Hijo de Dios, Jesucristo, y verá que ahí tendrá satisfacción plena. Tenemos que prepararnos.
antes que sea demasiado tarde. Hablando de edificaciones, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 7, Él habla de dos maneras de construir en esta vida. Y todo está bastante, es interesante que en la mañana estábamos hablando de cuidado, ¿cómo oís? ¿Cuál es la manera en que usted recibe la palabra de Dios? Jesucristo en Mateo 7 lo dice, hay dos maneras. Hay uno que escucha y no hace, y hay uno que escucha y hace. Y al que escucha pero no hace, le compara el Señor Jesucristo a alguien que construyó, pero no con fundamento correcto, en la arena. Vendrá el día de la gran lluvia. Imagínense estos huracanes, vean esas imágenes. Hay casas que cayeron. Así es su vida. Y caerá si usted no tiene el fundamento correcto. Y el fundamento correcto, dice Jesús, es, pero el que me oye estas palabras y las hace, eso es ser cristiano. No es oír, no es venir a la iglesia nada más, es oír la palabra y vivir según esta palabra. Y entonces usted tiene su casa en un fundamento inconmovible que se llama Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Aquellos edificios magníficos que vieron los discípulos y Cristo, sí, fueron destruidos en el año 70 de nuestra era por el general Tito, el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano. Y llegaron, y les animo a estudiar historia para que veamos, porque por no saber lo que pasó antes no aprendemos las lecciones. Dicen los historiadores que fue de los hechos más espantosos que se pueden relatar, donde no hubo absolutamente nada de compasión ni misericordia de parte de los invasores sobre la ciudad de Jerusalén. Niños, ancianos, mujeres, muertos, degollados, quien sea, y destrucción al grado sumo. ¿Y por qué vino eso? ¿Por qué vino? Por el rechazo del Salvador, el Hijo de Dios. Cristo Jesús lloró sobre esa ciudad. Debemos leer el Evangelio con detenimiento. Vio la ciudad de Jerusalén y lloró por ella. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, si comprendieras hoy lo que es para tu salvación. Pero no entendieron. Rechazaron al Hijo de Dios, al Mesías, y vino la destrucción. Nosotros tenemos en eso una historia para nosotros mismos, no para que digamos qué malos los judíos y qué malos los romanos. Véase usted ahí mismo, porque usted está también construyendo algo que un día Dios derribará si usted no lo ha hecho para su gloria. Todos estamos construyendo algo. La pregunta que deberíamos hacer no es, ¿quedará algo en pie después del juicio? Miren que la Sagrada Escritura nos dice que hasta la labor misionera será juzgada. 1 Corintios 3, 13 y 14 pone el ejemplo, el apóstol Pablo dice, hay un fundamento que nadie puede quitar, se llama Jesucristo. Y sobre ese fundamento hay quienes están edificando de una manera y de otra, con diferentes materiales. Algunos con metales preciosos, piedra, etcétera, pero otros dicen que heno y hojarasca y madera. Y la obra de cada uno, dice el apóstol Pablo. Deben leerlo después, 1 Corintios 3, 13 y 14. La obra de cada una, o sea cual fuera, el fuego la probará. ¿Qué sucederá cuando todo lo que usted ha construido se derrumbe? Sus negocios, sus proyectos de realización personal, como le dicen ahora. Pero aún más, lo que quiero que vean es que esto no es solo del materialismo que estoy hablando. Ustedes saben que detesto eso porque es el ídolo que se metió en las iglesias. Ese materialismo, esa avaricia de tener más y más y más y no estar nunca satisfecho. Pero no solo eso.
Hasta las cosas buenas hacemos de ellas ídolos. La familia. Qué precioso es tener familia. Qué precioso es tener esposa, hijos. Qué precioso es el ambiente en familia. Y ese puede ser su ídolo. Y sabe que tampoco la familia es para siempre. Se acaba. Los papás se acaban. Todos nuestros hijos se van. Todo tiene su momento de terminar. Y si usted ahí ha puesto la razón de su felicidad y de su esperanza, quedará desilusionado. Todo tendrá su fin. En esta vida incluso, como les repito, las cosas bellas que Dios hizo son para esta vida temporal, no son para la vida eterna. Pero la Biblia nos habla de una ciudad que no tiene fin, esa que les describí ahí en Apocalipsis 21. ¿No quiere usted ser ciudadano de esa ciudad de Dios, donde no hay fin al gozo, a la paz, a la armonía entre los que adorarán al Cordero? Pero las cosas espirituales parece que no tienen interés para muchos. Lo ven tan lejano a ellos. Yo quisiera que por favor hagamos ese ejercicio mental, porque es real. Cada uno de nosotros está construyendo algo y puede que lo esté construyendo muy mal y puede que venga Dios y lo tenga que derribar con tal de que despertemos en nuestra conciencia. Pero que no sea demasiado tarde, porque el tiempo pasa. Mirad que nadie os engañe, dice Jesús. Eso lo vamos a ver después. Pero si Jesús dice eso, precisamente cuando ellos vienen y les preguntan sobre esta preocupación que tienen, y Él dice, mirad que nadie os engañe, ¿por qué tiene Cristo que decir eso? Primero, porque hay engañadores. Y segundo, porque ustedes y yo somos sujetos que podemos caer en el engaño. Le pregunto, ¿qué tanto está usted yendo al libro de Dios para instruirse con la verdad? ¿Qué tanto está pidiendo el auxilio del Espíritu Santo para que aprenda a valorar lo que realmente tiene valor? Orar no es algo que la gente valore. Leer la Biblia no es algo que la gente valore. Venir a escuchar la palabra de Dios no es algo que la gente valore. Por eso han convertido a la religión en una especie de show y de entretenimiento para que la gente, a ver si acaso les llegamos, dicen. Pero qué equivocados. ¿Saben qué? Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 12, les dijo esto a sus discípulos. Hay uno mayor que el templo y está aquí. Es Jesús. Hay uno más bello que el templo. Ellos estaban viendo lo físico, pero no podían ver la belleza del Hijo de Dios. El eterno Hijo de Dios que se hizo hombre para venir y sufrir por su pueblo y que dio su vida. Y Él es el fundamento, la roca fundamental de la ciudad que no tiene fin, la iglesia de Dios. Eso no se va a acabar. Los hermanos en la fe los tendremos para siempre. Todas las demás relaciones son temporales en esta vida, pero nuestra unión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe perdurará. Una cosa he demandado a Jehová, dice el Salmo 27, esta buscaré. ¿Y qué le demanda a Dios? ¿Cuál es la petición? Si viviera en este mundo materialista, estaría pidiendo más cosas materiales de las que tiene. Pero dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero esto lo está diciendo David y no había templo todavía como el de Salomón. Él está hablando de algo espiritual. Ver a Dios, y lo cual solo puede ser por medio de la fe. Jesucristo su Hijo, Él es el resplandor de la gloria del Padre. Cuando usted tiene esa relación íntima con Jesús, teniéndolo a Él, usted dice, lo tengo todo. Hay un cántico que cantan
Se llama un spiritual, en Estados Unidos le llaman así a los que componían los negros esclavos de aquellas épocas. Y el cántico dice así: dame a Cristo, puedes quitarme todo, pero dame a Jesús. En cambio, hoy en día la gente quiere de todo, no le importa si le quitan a Cristo, lo que quieren es lo de esta vida. Ese que escribió el Salmo cuando dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, no está siendo impresionado por lo material visible a los ojos, es algo más allá, es saber quién es Él. ¿Le conoce usted? Y si usted le conoce, entonces sabrá qué pide Él de nosotros. El tiempo pasa, no lo desperdiciemos. Dios nos puso aquí, mis estimados, y tenemos que levantar una bandera y tenemos que levantar una voz que no es agradable para muchos de oír. El llamado verdadero del Evangelio es: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros tenemos que decir eso. El Rey ya vino. Lo único que necesita es que regrese y establezca ya su reino. ¿Está usted preparado? Pero la gente no quiere oír eso. La gente quiere oír un mensaje de todo está bien, usted es muy buena gente, todos vamos para el cielo. No es la realidad. Pero si usted viene a Cristo, si usted viene a Él, cuando Él sea su tesoro y usted lo tenga a Él como lo más bello, entonces entenderá. No importa, Señor, que se destruya todo, porque yo sé que hay algo que no se destruye. Mi fe en Jesucristo es firme porque Él es la roca sobre la cual está fundada la verdadera iglesia de Dios, el templo espiritual de la cual Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Pertenece usted a la iglesia de Dios? Vamos a orar y a clamar juntos al Señor que el Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestras vidas. Te alabamos, Señor Dios Todopoderoso, y te damos gracias porque no nos dejaste en completa oscuridad, sino que tuviste misericordia y enviaste al que es la luz del mundo, a tu Hijo Jesús. Que tu Espíritu Santo hoy venga y nos haga ver lo que realmente tiene valor. Y que tu Evangelio, transformando nuestra vida, nos haga hacer todo para tu gloria, desde lo más básico. Y hagas que entonces seamos padres, madres, esposos, esposas, que todo lo hacen para ti, para tu gloria, para agradarte a ti. Y que nuestros familiares y amigos vean en nosotros vidas transformadas, llenas de gozo y de paz, que les inviten a escuchar el mensaje antes que llegue el glorioso y grandioso día. Perdónanos cuando construimos para nosotros mismos y no para ti. Derriba, Señor, toda construcción humana y haznos entender quién eres tú y lo que tú pides de nosotros. A ti sea, oh Dios, la honra y la gloria y la alabanza, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Que Dios los bendiga y les dé una excelente semana. Salúdense antes de salir.